Hace ya muchísimos años se viene hablando de que es necesario cambiar el sistema de transporte público en Costa Rica. Tenemos una gran cantidad de líneas de buses que ingresan al puro centro del casco urbano de San José. Se ha hablado hace muchos años de la sectorización necesaria en el sistema de transporte público. La administración pasada se pasó los 4 años hablando de un tren rápido de pasajeros que pretendía llevar a los pasajeros desde Paraíso de Cartago hasta Ciruelas de Alajuela y Belén, pasando por el centro de San José, que tampoco era una iniciativa nueva. Ya de anteriores administraciones se venía hablando de ese sistema de transporte a través del tren, con supuestamente las líneas de buses alimentando el tren. En campaña escuchamos a algunos candidatos presidenciales hablar de metros subterráneos. En fin, mucho se ha hablado sobre el tema de transporte público, pero poco o nada se ha hecho para mejorarlo. Para hablar de este tema, he invitado a una persona que lleva muchísimos años de estar estudiando el tema de transporte público y de haber diseñado ya hace algunos años una propuesta de una reforma total al sistema del transporte público en la gran área metropolitana para beneficio de todos los habitantes, de los usuarios y de todos los que no son usuarios del sistema de transporte público, que se verían beneficiados por un sistema eficiente, eficaz, barato, rápido, que pudiera ayudarnos a transportarnos de un lugar a otro de la forma más rápida posible. Bueno, para hablar de este tema, he invitado al señor Eugenio Araya. Mucho gusto, Eugenio, que estés por acá nuevamente. Gracias, Otto, gracias. Hoy hablando de un tema muy relevante, que es este tema de transporte público. Y tal vez empecemos, Eugenio, por una explicación muy rápida de cómo funciona el sistema de transporte público hoy y cuáles son esas modificaciones que vos estás planteando. Empecemos por ahí y vemos a dónde nos lleva esta conversación. Vamos a ver cómo disfunciona primero, bueno. cómo disfunciona el transporte público hoy. Hay básicamente uno podría decir que muchas más, pero hay tres condiciones que tienen el transporte público en estado de cuidados intensivos. La primera son las partes materiales. En las partes materiales nosotros tenemos un espacio vial muy limitado, con una topografía accidentada además, y que tiene poca infraestructura. Hay pocos puentes para pasar los ríos que tenemos, etc. Esa son la parte material. Las otras dos son inmateriales. Una tiene que ver con la administración, o sea, ¿qué ha hecho la administración desde los años 50 para acá? Entonces, ¿cómo el Ministerio de Transportes, que es el que tiene que gestionar el transporte público, qué ha hecho el Ministerio de Transportes en todo este tiempo? ¿Cómo ha gestionado las personas que han pasado, que han estado al frente del Ministerio de Transportes, qué han podido o qué han tratado de hacer? Desafortunadamente no mucho, por varias razones. Una es porque el Ministerio de Transportes es un mega ministerio, es muy grande, y típicamente el ministro de Transportes se aboca a la parte de obra pública. Eso es suficiente para un ministro. Entonces, el ministro de Transportes pierde la atención sobre la parte de transportes y lo abruma, como está pasando hoy día, totalmente abruma o eclipsa la parte de transporte público que no se ve. Eso hace entonces que no haya una figura a nivel del Estado, en el Consejo de Gobierno, que golpee la mesa, como digo yo, ¿verdad? Que diga, ok, esto es lo que debemos hacer en transporte público. Entonces no ha habido una visión de futuro, no ha habido un planeamiento hacia adelante de lo que se debe hacer con transporte público. Algunas personas que pueden haber pasado por el Viceministerio de Transportes pueden haber tenido las mejores intenciones. Desafortunadamente no han tenido la fuerza para llevar a cabo los cambios que son necesarios en el transporte público. Y el otro tema tiene que ver con el diseño propiamente que existe hoy. El diseño que existe hoy, el sistema de transportes, es un sistema radial de transporte público que se comenzó a gestar de manera orgánica desde inicios del siglo pasado. Es decir, en los años 1920, 1930 comenzaron las primeras rutas que daban servicio desde los distritos o cantones hacia el centro de San José.
En aquel tiempo San José era el centro comercial, administrativo, financiero, no solamente de San José, sino de todo el país. Bueno, esa es la pantalla que tenemos en estos momentos, que estamos compartiendo en estos momentos, donde se ve estas líneas que vienen todas hacia el centro. Entonces son estos buses que vienen ya sea de Paraíso hacia el centro, pero el de Tres Ríos también viene hacia el centro, el de Curridabat viene hacia el centro, el de Turrialba viene hacia el centro. O sea, todos convergen en esta dirección. Lo mismo el de San Ramón viene hasta el centro, el de Alajuela, el de todos estos, vienen todos hacia el centro. Eso es lo que, ese es el sistema radial. Ese es un sistema radial, todas las rutas apuntando hacia el centro de San José. Ahora bien, San José hace décadas dejó de ser el centro comercial, financiero, económico de la gran área metropolitana. Y es que eso obedecía precisamente a que como ahí es donde se daba toda la actividad, entonces todos los buses llegaban allá. Por supuesto, pero eso hace décadas que dejó de ser así. Así es. Y la mancha urbana también comenzó a moverse por varias razones, ¿verdad? Por cuestión de precios de la tierra, la gente se va alejando hasta donde pueda comprar lotes más baratos, y también se generaron varios ejes de crecimiento, como la Bernardo Soto hacia la zona oeste de la GAM, ¿verdad? Donde la gente de San Ramón comenzó a viajar a San José en 1973 a trabajar. Antes no se podía, porque era una hora de viaje y regreso a San Ramón. Igual se generó un eje por la 27, ya la gente de Atenas está cerca, o la gente de la Guásima, la Florencio del Castillo, y así la 32 lo generará. Esos ejes de desarrollo hicieron que la masa urbana, la mancha urbana, creciera hacia otros lugares, que es precisamente donde hay que llegar, digamos, para poder llevar los usuarios de su origen a su destino, que es muy diferente que el centro de San José. Ajá. Entonces, ahí es donde viene un diseño que tiene que ser moderno. Esas rutas, para entender, esas rutas, porque son rutas donde el Estado, a través del MOP, en lo que es el sistema de transporte público, el MOP ¿es el que diseñó esas rutas o llegó alguien y dijo, aquí compro un bus y voy a empezar a brindar ese servicio, y luego el Estado vino y le garantizó esa línea de buses a alguien en particular? ¿Cómo se dio eso? Vamos a ver, eso es sin diseño. Lo que está funcionando hoy en el sistema de transporte público, nadie lo diseñó, nunca. Fue el crecimiento orgánico de los diferentes empresarios y la necesidad que había en aquel momento de hacer esas rutas concéntricas hacia el centro de San José. Y ahí se generaban en aquel momento permisos, etcétera. Yo recuerdo que yo iba con mi papá al Ministerio de Transportes en los 70s y las rutas estaban anotadas en un Cardex y con lápiz. Entonces, así funcionó durante mucho tiempo. Entonces, eso, dado que la mancha urbana cambió, y el uso de suelos en el centro de San José cambió, el sistema se quedó totalmente obsoleto. Eso es lo que tenemos hoy. Eso es lo que tenemos hoy. Ok, y entonces se ha ido hablando de todo lo demás. Decía yo al inicio, el tren y la sectorización, no se ha caminado en nada. ¿Cuál es la propuesta, Eugenio, que según los estudios que he realizado por muchísimos años y en consulta con muchísima gente, debe realizarse el sistema de transporte público? Voy a ir un paso atrás primero, Otto. Voy a decirte qué es lo que no se debe hacer. Ajá. El MOP en varias administraciones ha intentado hacer una sectorización. En primer lugar, la sectorización se concentra muy en el casquete central de San José, es muy pequeña, por lo menos para mi gusto. Y en segundo lugar, lo que están haciendo es una troncalización, es decir, coger todas las rutas, digamos, del este de San José, Zapote, Curridabat, Sabanilla, todo ese montón de cosas, y troncalizarlo. Pero cuando usted hace esa troncalización, básicamente está viniendo en el mismo sentido, en la misma forma radial. Es decir, no está solucionando ninguna cosa, solo lo está haciendo como más grueso. Pero básicamente es el mismo diseño, y por supuesto eso no es la solución que la gente necesita, porque la gente ya no requiere necesariamente venir al centro de San José, porque sus lugares de trabajo no están ahí, están en otros lugares. Entonces, como podemos ver en esta imagen que está ahí, el sistema de rutas se parece más a un enjambre de rutas de un metro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es alcanzar con esas rutas largas las masas urbanas que tenemos en Coronado, en Alajuelita, en Desamparados, en Cartago, etcétera, y que la gente se pueda desplazar por un enjambre de rutas, no solamente hasta el centro de San José, sino pasar hasta destinos
totalmente Sí, diferentes. estoy viendo allá en la pantalla que hay lo que sería la línea verde, la línea roja, la línea azul, amarilla y una línea morada. O sea, que van de Alajuelita, dice, hasta Coronado, esa, la roja. Y así, bueno, están todas estas otras líneas que van de un lado a otro, donde se intersectan algunas de estas líneas y entonces ahí es donde se podrían hacer los transbordos. Ese es el punto. El diseño que yo propongo es un diseño, digamos, para poder llevar a la gente a múltiples destinos en un solo sistema. Esta sería una sola empresa manejando ese enjambre de rutas. Yo no estoy preocupado porque haya un montón de gente que sale de Alajuelita y va para Coronado. Estoy pensando en que la gente de Alajuelita puede tomar la ruta que viene desde allá y hacer transbordo en un nodo para transferirse a otra ruta que lo lleve a su destino final. Un nodo es un punto donde se intersecan o convergen dos líneas o más, de tal forma que una persona en ese punto se transborda a otra ruta dentro de un espacio que está controlado, etcétera, seguro, no tiene que caminar a coger el bus a 300 metros, etcétera, sino que en ese punto se baja y en ese mismo punto aborda el otro bus que lo va a llegar hasta su destino final o lo más cerca posible. Decís que esto tiene un diseño como de las líneas que uno ve de metro, diferentes ciudades donde hay metro para el transporte masivo de personas. Acá no estamos pensando en metro, estamos pensando que eso es mediante buses. ¿Cómo es que funcionaría eso? La evolución natural de un sistema de transporte público es ir de lo más pequeño hacia lo más grande. Costa Rica no está madura y todavía para un metro y le faltarán décadas para poder llegar a hacerlo, para poder llegar a tener un metro. Un metro es muy caro y se requiere un volumen de pasajeros mucho más grande para digamos que el costo-beneficio sea más equilibrado. En este caso lo haríamos con un sistema de buses que se llama un BRT, es Bus Rapid Transit, que son autobuses, pero que caminan por carriles dedicados, exclusivos para ellos, físicamente separados al resto de la flota vehicular. De tal forma que los autobuses no se pegan en las presas, tienen la infraestructura hecha completamente para que ellos se puedan desplazar de manera rápida y eficiente, ¿verdad? Es un sistema que ya no es nuevo tampoco, yo no estoy inventando el agua tibia, es un sistema que se inició originalmente en Curitiba, Brasil, ¿verdad? Y ese ha sido el modelo mundial, pero es un modelo ya muy probado, muy extendido. Lo he visto en Bogotá, lo he visto en Guatemala también. Guatemala tiene uno relativamente pequeño. Así es. Bogotá tiene el segundo BRT más grande del mundo, después desde Yakarta, por lo menos en kilómetros de carriles exclusivos. Bogotá tiene 250 kilómetros de carriles exclusivos. Yakarta tiene 271 kilómetros de carriles exclusivos. Sin embargo, el sistema de Bogotá transporta más personas que el de Yakarta, por lo menos por ahora. Los buses, decís que la idea es que sean eléctricos, me habías dicho extracámaras, y que estén, por lo menos para que los pasajeros ingresen al bus y salgan del bus, esté a nivel del andén. Sí. El tema, Otto, tiene que ver con dos transiciones que se tienen que dar al mismo tiempo. No se puede hacer una sin la otra, ¿verdad? Una es la transición energética, que es cambiar la flota por una flota de autobuses eléctricos, y la otra es cambiar el diseño de rutas y cambiar el sistema. Una cosa no se debe ver sin la otra. ¿Por qué? Porque no vale la pena en este momento decir vamos a cambiar todos los buses a eléctricos con el diseño de rutas que tenemos en este momento. No tendría mucho sentido hacer la transición energética pero no hacer el rediseño de rutas. Y tampoco tendría mucho sentido hacer el rediseño de rutas y pensar en autobuses de combustión normales, no tiene sentido. Las dos transiciones hay que hacerlas al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de inicio de una flota que es completamente eléctrica. Eso tiene ventajas que las podemos hablar más adelante. Pero para ver el tema de abordaje, sí, cuando uno aborda un autobús tiene dos obstáculos. El primer obstáculo son las gradas del autobús y el segundo, el sistema de pago. Pagarle al chofer que te dé el vuelto, etcétera, ese tipo de cosas. Eliminar esas dos cosas de un solo momento significa que en todos los puntos de abordaje o desabordaje, en todos esos puntos los andenes van a estar al mismo nivel del piso del autobús.
las puertas de los autobuses serán un poquito más anchas, de tal manera que abordar y desabordar sea no solamente mucho más rápido, sino mucho más seguro. Va a ser totalmente innecesario que los autobuses tengan rampas para sillas de ruedas, etcétera, porque lo que corresponde a la 7600, la ley 7600, tiene que estar resuelto en los andenes, no va a estar resuelto en las unidades, cosa que es mucho más lógico resolver el tema de abordaje para los que son discapacitados en el andén, porque claro, estamos hablando que son, no sé, 40, 50, 100 andenes, que hacerlo en 1000 autobuses, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, se gana tiempo porque la persona ya está al nivel del piso, y en segundo lugar, se hace el pago en ese punto. Es decir, la persona que está en el andén ya pagó. Entonces, el conductor del autobús no tiene que pensar en ninguna cosa más que conducir el autobús, pararlo en el punto correcto, la gente desaborda, aborda y el autobús se va. El control del pago está en el nodo, está en la estación o en los supernodos, que es un tema que podemos hablar ahora más adelante. Bueno, ya me queda muy claro esa operación del sistema. Cuando hacía la introducción yo a esta entrevista, mencionaba yo la sectorización, y una de las razones por las cuales la sectorización en el país no se ha materializado ha sido por la misma objeción que los autobuseros le han hecho a cualquier propuesta que se haya puesto sobre la mesa. De hecho, inclusive hasta tiene un asiento en el Consejo de Transporte Público. Y uno cuando piensa un sistema como este, y más que mencionaste, sería una sola empresa que manejaría estas 6 líneas o las líneas que fueran, de inmediato se me vino a la cabeza, bueno, y no bombardearán esto los autobuseros en el sentido de que se quedarían sin el negocio que han tenido durante décadas. Muy por el contrario, Otto. Lo primero que debo decirte es que la experiencia que tienen los autobuseros es un activo nacional. Hacer transporte público es una actividad muy, muy compleja. Es una actividad de mucho riesgo. Está transportando uno la carga más cara y más complicada de transportar de cualquier sistema logístico que usted se imagine. ¿Verdad? Transportar personas es muy, muy delicado. Entonces, la experiencia que tienen los autobuseros hay que preservarla y hay que, digamos, mantenerla en el sistema. Un sistema tan grande como este no se le puede dar a gente que no tenga experiencia en transporte público. Entonces, este tema yo lo he conversado con los autobuseros y la idea es, más bien, que los autobuseros actuales sean los que toman esta ruta con algunos temas legales que hay que ir afinando de camino. Pero los autobuseros, por lo menos en principio, estarían de acuerdo en hacer una permuta por las concesiones que hoy día tienen para que asuman la operación de Transgam, que es el nombre que yo le he dado a este sistema, para que ellos estén ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay partes en donde Transgam no va a llegar. Voy a ponerte un ejemplo específico. Hablemos de Desamparados, por ejemplo. Vamos a pensar que la ruta que sale de Desamparados sale de la iglesia de Desamparados, para decir un punto. Todo lo que está de la iglesia de Desamparados para allá, Gravilias, Acerrí, Calle Fallas, etcétera, lo continuaría operando el operador que hoy día tiene Desamparados, que es Autotransportes Desamparados, en la misma forma en que lo está operando hoy. Ahí yo no estoy pensando en hacer una transición energética. Estamos pensando que continuaría con sus mismos autobuses, pero como rutas alimentadoras a la ruta de Transgam que inicia ahí. De ahí para acá, y todo el resto de las rutas que llegan hasta Alajuela, hasta Cartago, hasta Heredia, hasta Coronado, todo ese enjambre de rutas que vimos ahí, toda esa parte sería una sociedad anónima nueva en donde estarían todos los autobuses a los que le estaría cayendo encima, por decirlo así, el nuevo sistema. Muy bien. Esa es en principio la propuesta para los autobuseros. Ahora, hay temas delicados aquí. Es decir, una flota de autobuses eléctrica para operar esta ruta, que en principio yo estoy pensando en aproximadamente 500 autobuses articulados para que puedan dar este servicio, y 500 autobuses articulados eléctricos cuestan un montón de plata. Los autobuseros en este momento tienen una situación muy delicada, post-pandemia, se ha bajado la demanda, los costos se han disparado, el combustible está muy alto, el dólar está muy alto, que incide en los repuestos, las llantas, lubricantes y demás, y su situación es delicada. Entonces los autobuseros no estarían en capacidad de comprar
una flota tan grande y nueva, toda en un mismo momento. Mi propuesta es que la compre el ICE, porque el ICE sería un socio estratégico en este caso. El ICE sería el proveedor de la energía para todo el sistema. Entonces, que el ICE compre los autobuses y se los pase en leasing a los autobuseros. De tal forma entonces que la barrera financiera que tendría el gremio para poder comprar los autobuses, se la quitamos a través del ICE. Pero también aumentamos la concesión de esa ruta porque los autobuses eléctricos son muy caros y los tenemos que llevar a una depreciación más larga. Estoy pensando en una concesión de 20 años para la operación, digamos, la primera vez de la operación de todo el sistema de Transgam. Esa inversión en autobuses, ¿tenés idea de cuánto puede ascender? 500 autobuses articulados, eléctricos, costarían más o menos a $600,000 cada uno, dólares más, dólares menos, dependiendo de la marca. 300 millones de dólares. 300 okay. millones. Ahora entremos a la otra parte que es la infraestructura, que son esos carriles dedicados, inclusive separados físicamente del resto de la infraestructura que hay en el país para el transporte de los vehículos automotores, las motocicletas, las bicicletas, etc. En Costa Rica hay muchas intersecciones, de hecho tenemos semáforos. ¿Cómo funcionaría el tema de los semáforos y quién tendría que construir esas obras de infraestructura que se requieren para estos carriles dedicados? Los carriles dedicados los tendría que construir el gobierno. Y para eso el gobierno podría acudir a créditos blandos, puesto que toda esta idea hay que cobijarla bajo la sombrilla de la transición energética. Este proyecto Transgam ya lo vio Banco Mundial y lo vio Naciones Unidas con muy buenos ojos. Y la especialista en movilidad eléctrica de Naciones Unidas me dijo, para mi alegría, que si Transgam se pudiera llevar a cabo, sería en este momento la transición energética en transporte público más grande del mundo. Interesante, porque yo sé que hay fondos de apoyo a países para esas transiciones energéticas que son con tasas de interés muy bajas y plazos de repago muy largos. Así que podría accederse a fondos para que Costa Rica, el Estado costarricense, pueda construir la infraestructura, que en todo caso, acordémonos de la propuesta del tren. La propuesta del tren del gobierno era una propuesta donde, si mal no me acuerdo, el gobierno tenía que poner como unos $600 millones, el concesionario tenía que poner unos 1,000 y pico millones de dólares y el gobierno luego tenía que subsidiar con hasta $150 millones al año durante 30 años la operación del tren, que era esa única línea. Aquí estamos hablando de una inversión mucho más reducida, porque estamos hablando de los $300 millones de los buses del ICE, por poner eso como ejemplo, que serían pagados por todos estos, por esta empresa, donde estén todos estos autobuseros y todo lo demás. Ellos estarían pagando eso porque es un leasing, estarían asumiendo la carga de esa inversión que hace el ICE. Y lo otro, que sería la inversión, que son como unos $600 millones, yo creo que habíamos conversado que podría ser. Podría ser, andaría por ahí. Y sí, efectivamente, y esto hay que tenerlo muy claro, Otto, muy claro. El sistema no funciona si no tiene los carriles exclusivos. En el caso de Costa Rica, desafortunadamente, hay que hacerlos físicamente separados, porque no hemos llegado al momento en que el conductor costarricense tenga la disciplina de no invadir los carriles exclusivos. Entonces tenemos que pensar en carriles que están físicamente divididos con una barrera de cemento para que los demás vehículos no puedan meterse. Eso significa que tendremos que construir en toda la ruta, y ahí lo vimos en la imagen esa anterior, que tenemos rutas que vienen por la General Cañas, inclusive hasta un poquito dentro de la Bernardo Soto, por la Florencio del Castillo, por la 27, por la 32. En esas carreteras tendríamos que construir los carriles exclusivos. Ahora, en el casquete central de San José hay varias soluciones que posiblemente habría que ponerlas en paralelo o al mismo tiempo. En algunas partes es posible que haya que construir viaductos, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, de Medellín. Medellín tiene todo el metro de Medellín, está por encima de una avenida central y la vida debajo sigue, ¿verdad? No sigue igual, arquitectónicamente no es lo mismo, pero al final la vida debajo del metro continúa en la avenida. Eso lo ves en Chicago, lo ves en Nueva York, lo ves en Seattle también, en muchas ciudades, en donde
A través de un viaducto se soluciona para que el transporte público pueda avanzar sin estar al mismo nivel de la masa vehicular. Cuando uno ve el caso de San José, que es un espacio vial muy pequeño, que ya está coagulado totalmente, es claro que uno tiene que pasar el transporte público o para arriba o para abajo. No lo puede tener en el mismo nivel de la masa vehicular. Entonces, en el caso de San José, habría que estudiarlo ya desde el punto de vista de ingeniería civil, pero posiblemente haya muchas partes donde haya un viaducto para poder pasar el sistema de Transgam por encima, y en algunas otras partes donde no se justifique el viaducto tendríamos semáforos inteligentes. Yeah. Los semáforos inteligentes son semáforos que detectan el bus por una señal, detectan el autobús y se ponen verde a favor del autobús para que el autobús pase rápidamente y vuelve a su condición normal después de que el autobús pasó. O sea, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas al mismo tiempo. La parte de los supernodos, porque mencionaste que el sistema también tiene la posibilidad de incorporar el transporte que viene de fuera del casco, de fuera del casco urbano, además desde la gran área metropolitana y más allá. A ver, ¿cómo funcionaría eso los supernodos? La idea de los supernodos es integrar todo el transporte del país. Por primera vez en la historia de Costa Rica se propone una sectorización, una modificación, una reingeniería de todo el sistema que de alguna forma toca todas las líneas del país por la primera vez. La idea de los supernodos es que en 3 puntos estratégicos, y estos son el supernodo Santa María, que estaría cerca del aeropuerto Juan Santa María, el supernodo Caribe, que estaría sobre la ruta 32, y el supernodo La Lima, que estaría cerca de Cartago. En esos puntos vamos a concentrar todas las rutas que vienen de fuera del área metropolitana, para que lleguen solo hasta ese punto y no vengan hasta el resto, hasta el centro de San José. ¿Qué vamos a lograr con eso? 2 cosas por lo menos. Vamos a liberar espacio vial y espacio urbano, porque vamos a eliminar todas las terminales de buses que están desperdigadas en el centro de la capital, que se construyeron sin ningún planeamiento. Ahí mismo vamos a ahorrar un poco de contaminación, porque ya no tendríamos los buses de fuera del país ingresando a San José, porque los buses de ruta larga no van a hacer la transición energética muy pronto. Ni siquiera lo están haciendo en los países de primer mundo. Ahí todavía estamos hablando de que la ruta larga se queda con autobuses de combustión todavía por muchos años. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esos autobuses hasta los supernodos. En esta imagen que estamos viendo ahí voy a poner como ejemplo el supernodo Santa María. Y el supernodo Santa María, precisamente yo lo llamo Santa María porque está muy cerca del aeropuerto internacional Juan Santa María. A ese supernodo estaríamos llegando todas las rutas del norte del país, desde Los Chiles, Las Tablillas, Ciudad Quesada, Zarcero, Upala, etcétera, y toda la costa del Pacífico, desde Peñas Blancas hasta Paso Canoas, Punta Arenas, Cañas, Liberia, Quepos, Golfito, etcétera, llegaría hasta el supernodo Santa María. Y en ese punto, el pasajero transborda en ese mismo lugar a una de las rutas de Transgam que lo lleva a los diferentes destinos dentro de la ciudad. Ahora bien, esa no es la única ventaja del supernodo. El supernodo también genera un transporte regional o interregional que hoy día no tenemos. Por ejemplo, una persona que viene de Ciudad Quesada en el supernodo Santa María puede tomar el bus que va para Golfito o para Jacó sin necesidad de salir del supernodo. En el supernodo está protegido de la lluvia, está protegido del sol, protegido de los zampones, es decir, está dentro de un sitio seguro para hacer el transbordo. Además no tiene que pagar taxi, ni Uber, ni ninguna cosa para transferirse a una ruta que lo lleva a otro destino del país. O bien, hablemos todavía más allá, un transbordo interregional. Un turista que viene de Santa Teresa puede llegar hasta el supernodo Santa María, toma una línea de Transgam, se transfiere hasta el supernodo Caribe y en el supernodo Caribe toma el bus que lo lleva a Cahuita, sin coger un taxi. En todo momento estuvo seguro, estuvo dentro del supernodo Santa María, de ahí pasó a hacer transbordo en un nodo hasta que llegó al supernodo Caribe, etcétera. Totalmente seguro, protegido por el sistema, porque el sistema protege al usuario en todo sentido. Es decir, aquí, por ejemplo, las mujeres tienen una gran ventaja porque las mujeres son las más agredidas en los sistemas de transporte público. Y el tema es que
mientras usted esté dentro del sistema, mientras usted esté en un nodo, en un supernodo, en una estación, usted está siendo protegido por el sistema, en todo sentido, del clima, de la noche, de la oscuridad, etcétera, y el sistema lo lleva lo más cerca posible de su destino, sea a su trabajo o de regreso a su casa. ¿Quién construiría esa gran terminal? Porque esos supernodos, me imagino que debe ser una terminal muy grande para poder darle cobijo a todas las líneas que convergen en ese supernodo. Los supernodos en realidad serían como grandes centros comerciales. Por mucho trasegarían más gente de lo que hoy pasa por algunos centros comerciales. Entonces realmente los supernodos, por lo menos la idea que yo tengo es que el supernodo se concesione o que lo construya un desarrollador inmobiliario, porque eso es un gran mall. Ahí habrá tiendas, bancos, de todo tipo de servicios para el usuario. Y a la par del supernodo tendremos propiamente lo que son los estacionamientos de los autobuses para carga y para descarga, ¿verdad? Pero también en el supernodo tendríamos grandes parqueos, porque un usuario, vuelvo al caso del supernodo Santa María, un usuario de Naranjo, por ejemplo, puede venir en su carro hasta el supernodo, dejar el carro en el parqueo del supernodo y ahí abordar las líneas de Transgam. Claro. No necesariamente tiene que abordar buses desde allá, pero la parte complicada, la parte de entrar al casco central de San José, lo hace a través de los autobuses. Entonces también habrá grandes parqueos para eso. Pienso también que en el supernodo se pueden construir estación de bomberos, estación de policía, estación de tránsito y estación de Cruz Roja. ¿Por qué? Porque los supernodos estarían conectados con los hospitales por las vías exclusivas de los autobuses, pero también están en puntos estratégicos de las autopistas, de tal manera que de ahí se puede atender con mucha celeridad accidentes o situaciones de emergencia, y los vehículos de emergencia podrían ingresar al centro de la ciudad hasta los hospitales por las rutas exclusivas del sistema de Transgam sin presas. Interesantísimo, Eugenio, interesantísimo lo que estás planteando, tiene todo el sentido. Ahora, ¿cómo te ha ido con la presentación de esto a las autoridades? ¿Qué es lo que se ha avanzado a la fecha? ¿Qué es lo que queda pendiente para que se pueda tomar alguna decisión sobre si esto va o no va? Bien, desde el punto de vista de instituciones del Estado propiamente, ya esto lo vi con el vicepresidente Brunner, ya él tuvo una presentación, gracias que me dio más de una hora para ver el tema, lo vio la ministra de la Presidencia en esa misma presentación. Lo vio ya también el viceministro de Energía del MINAE, lo vio la viceministra de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y lo vio la diputada Daniela Rojas, porque ella está relacionada con la parte de energía, ella está en la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa. Realmente, para poder avanzar en esto, el paso más importante es una decisión política del más alto nivel. Se requiere una decisión política, y yo diría que una decisión valiente y una decisión con visión a futuro, porque Transgam es un proyecto país y no se puede ver con visión de corto plazo. Hay que pensar que Transgam, solamente los estudios se pueden llevar 18 meses, inclusive hasta 24 meses. Luego, la construcción de los carriles exclusivos, la construcción de los supernodos, las estaciones, los nodos, etcétera, todo eso lleva tiempo. Por eso la visión tiene que ser una visión a futuro, una visión país, pero con ese nivel de abstracción, de ver que el sistema tiene que ir hasta allá. Realmente ahora yo estaría esperando presentárselo directamente al propio presidente, porque esa sería la decisión política de más alto nivel que requiere para ver si esto va o no va. Si el presidente dijera que sí, podría ir, el paso que seguiría sería conseguir los fondos para hacer los estudios que corresponden. Son estudios complejos. Si llegáramos a ese punto de hacer los estudios, a mí me gustaría pensar en gente buena y honesta. Desafortunadamente, en contrataciones de este tipo no hemos tenido esa combinación en otros momentos. Entonces, sí se debe pensar en que esto es un proyecto muy grande, que tiene un impacto muy grande en la calidad de vida de las personas, en la economía del país, en el Producto Interno Bruto, y esto hay que hacerlo bien. Si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien, pero tenemos que pensar a largo plazo. Sí, yo espero, Eugenio, que esta entrevista ayude en esa dirección, porque
Yo he conversado con vos extracámara sobre este tema, y de ahí la necesidad que sentí de hacer esta entrevista con el propósito de coadyuvar, hacer conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de una reforma integral del sistema de transporte público en Costa Rica como este que estás proponiendo. Ahora falta la decisión política. Yo diría que también sería importante presentárselo a partidos políticos que aspiran a gobernar Costa Rica a partir del 2026, a sus bancadas legislativas, a sus comités ejecutivos nacionales, a los encargados de transporte público de cada uno de esos partidos, con el propósito de ver si todos ellos también se matriculan con un proyecto con esas características que claramente es política de Estado. Eso trasciende una administración y tiene que ser abrazado por diferentes actores políticos. Y ojalá, espero, Eugenio, que esta entrevista contribuya en esa dirección. ¿Algunas palabras finales antes de cerrar la entrevista? Lo que quiero recalcar el tema de que tiene que ser una política de Estado. Dolorosamente, ya nosotros avanzamos la quinta parte del siglo XXI y no tenemos ni un kilómetro de carriles exclusivos construidos en las carreteras para el transporte público. Es decir, no hemos priorizado el sistema de transporte público sobre el resto del sistema, no hemos priorizado el respeto a la mayoría, porque tenemos que recordar que la mayoría se sigue transportando en transporte público. Pero más dolorosamente, no solamente no tenemos ni un kilómetro de carriles exclusivos, sino que no están en los planos de las ampliaciones de las autopistas, no están en los planos de la Ruta 27, no están en los planos de lo que está haciendo el banco, el Fideicomiso Banco de Costa Rica con la General Cañas y la Bernardo Soto, no están en los planos de la Florencio del Castillo. Tampoco Ruta 32. Tampoco Ruta 32. Entonces tenemos que tener una visión de Estado, una visión país. Tenemos que pensar en el costo que tiene para las personas el tiempo, en el respeto al tiempo de las personas, porque ya no estamos en un momento en que una persona deba invertir 6 horas de su vida, 3 horas para acá y 3 horas para allá en el sistema de transporte público, cuando esa persona podría estar dedicando eso para educarse más, podría hacer deporte, podría dedicarle a sus hijos, a su familia, y no estar sentado en un autobús. Es decir, en Seúl el tiempo de transporte es de 51 minutos, en Seúl. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos gente que se está transportando hasta 6 horas al día? Entonces, esa visión país es la que yo quisiera que nuestros administradores entiendan. O sea, tenemos que hacerlo, aunque no lo hagamos en esta administración, pero tenemos que tener la visión país para que podamos algún día tener el sistema de transportes que Costa Rica merece. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que esta entrevista les haya motivado a convertirse en promotores de un cambio del sistema de transporte público con los alcances de este sistema que nos acaba de describir Eugenio Araya en esta entrevista.